buenos días a todos desde México, muy buenas tardes a los que se encuentran en Europa, en España. Bienvenidos a este quinto diálogo de Madrid que convocan y organizan la Arquidiócesis de Madrid y la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. Nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando nuevamente y como ya es costumbre, voy a dar en primerísimo lugar la palabra al señor Cardenal Carlos Osoro, para que nos haga favor de dirigir la oración y también de dar la bienvenida. Buenas tardes y muchísimas gracias una vez más a la Academia de Líderes Católicos Latinoamericanos y a don José Antonio Rosas por esta oportunidad que nos da permanentemente de establecer este diálogo y en concreto en este día de este tema tan importante para nosotros sobre la educación, con todo lo que esto significa, porque siempre estamos convencidos de que cuanto más se dé una adecuada formación conforme a la naturaleza del hombre, que siempre es un ser abierto y relacional, más sabiduría, entre comillas, se ofrece en todos los aspectos de la vida y en todas las dimensiones que tiene y que debe desarrollar el ser humano. Gracias, por supuesto, hoy a doña Adela Cortina por su presencia entre nosotros, que siempre uno, por lo menos yo, aprendo algo de lo que expresa o de lo que escribe a quien sigo desde hace bastantes años. Muchas gracias, Adela, por la presencia aquí esta tarde entre nosotros. Y si os parece, hay algo que nos une, que es la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro, que en el fondo, el Papa en Fratelli Tutti nos la recrea. Es decir, que tenemos un Dios que es Padre, es descubrir también que todos los hombres son hermanos nuestros, todos los que tenemos alrededor. Dios Padre de todos los hombres y precisamente por eso hermanos. Así nos situamos esta tarde en este trabajo de esta sesión y nos situamos también en este trabajo sobre la educación. Decimos juntos, si os parece: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muchas gracias, don José Antonio Rosas, y muchísimas gracias a todos los que asistimos hoy a esta sesión. Gracias de corazón. Gracias, don Carlos. Muchísimas gracias. Su compañía, su guía. Y bueno, pues hoy tenemos además que presentar algo muy importante para ustedes, que es una convocatoria que está encabezando el señor Cardenal. Pero antes de eso, solamente quiero presentar algunas de las personas que nos están acompañando. Está desde Costa Rica el diputado Federico Tinoco. Está también desde Costa Rica el exministro Carlos Roversi. Está también con nosotros desde Honduras, también exministro, don Carlos Ávila. Está también entre los participantes desde Perú, don Aldo Vázquez, exministro de Justicia. Está también con nosotros en esta ocasión desde España, Javier Barbero, concejal de Madrid. Ustedes me disculpan si me equivoco en alguno en su cargo, pero se me van los nombres luego. Está también con nosotros José María López, exsecretario de Educación. Está también con nosotros desde España, aunque él es de Uruguay, don Enrique Valentín Iglesias, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Está también desde Chile el diputado nacional Guillermo Ramírez. Está también con nosotros desde España, también diputado, don Fernando Adolfo Gutiérrez. Está también desde México María Teresa Ortuño Gursa, ex senadora.
Está también desde España Esperanza Ayala, dirigente sindicalista de la UGT. Está también desde Costa Rica el rector de la Universidad Católica de Costa Rica, exdiputado y exministro y ex embajador ante la Santa Sede, don Fernando Sánchez. Está desde Bolivia don Enrique García, expresidente del Banco de Desarrollo de América Latina. Está también desde el Uruguay el diputado Jorge Alvear. Ya es un gusto ya ver rostros conocidos, ya después de varios meses en que nos vamos encontrando. No es la primera vez de muchos de ustedes. Nos acompaña también desde Argentina el senador Lucas Fiorini. También nos acompaña desde México Luis Felipe Bravo Mena, ex embajador ante la Santa Sede y ex parlamentario. Nos acompaña desde España el actual cónsul del gobierno argentino ante España, Ezequiel Ávila. Nos acompaña también desde Ecuador el asambleísta nacional Héctor Yepes. Nos acompaña desde España la diputada Georgina Trías. Qué bueno que se pudo conectar, que había tenido algunos problemitas. Desde México nos acompaña Carlos Alberto Pérez, vicepresidente del Frente Mundial de los Parlamentarios contra la Corrupción, con sede en Doha. Y me parece, de los que tienen encendida la cámara, nos acompaña desde España también el coordinador de la Federación de los Socialistas Cristianos, Juan Carlos González Sanz. Y bueno, y varios más que no han encendido la cámara, y nos acompaña desde Uruguay Rodrigo Goñi, lo acabo de ver que se acaba de conectar, diputado también de la Argentina. Bueno, vamos, si les parece, en los principales que pude destacar en el video, que nos están acompañando. Voy a hacer una pequeña introducción, como siempre, y también la presentación del Congreso o el Encuentro Internacional de Políticos Católicos que queremos darles a conocer el día de hoy. Bueno, este es el orden del día, ya tuvimos la oración y la bienvenida del señor cardenal. A continuación voy a hacer la presentación del Congreso Internacional de Políticos Católicos que se realizará en septiembre en algunos meses en Madrid. Nos acompaña, no lo presenté porque le voy a dar la palabra más adelante, al señor Wilhelm Hofmeister. Él es director de la Fundación Konrad Adenauer en España y Portugal, y entraremos puntualmente para las exposiciones de doña Adela Cortina, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, y don Francisco Pacheco Fernández, exministro de Educación de Costa Rica, para después tener un diálogo, como siempre lo hemos tenido, abierto entre ustedes hasta 45 minutos. Para el cierre, la despedida y la oración final quedará el arzobispo de Madrid. La Academia de Líderes Católicos, para los que participan por primera vez, tiene como misión acompañar a católicos que descubren su vocación política y desean conocer a fondo la doctrina social de la Iglesia, para asumir desde la experiencia cristiana su compromiso de vivir la fe en medio de sus responsabilidades políticas. Dentro de las tareas que hace la Academia de Líderes Católicos, desde el año pasado, con el impulso, el apoyo, el respaldo y la guía del señor cardenal don Carlos Osoro, hemos emprendido un espacio de diálogos entre políticos de España, políticos europeos y políticos latinoamericanos, que confluyó en enero de este año en los diálogos de Madrid, que lo que busca es generar redes de católicos iberoamericanos con responsabilidades políticas. Antes de eso, en el 2019, llevamos a cabo un congreso presencial internacional en Santiago de Chile, donde fueron hasta Chile 30 políticos de 12 países. Se han realizado 2 retiros, ambos retiros predicados por el cardenal Osoro, donde han participado alrededor de 300 políticos de 20 países. Se han elaborado y publicado 4 manifiestos firmados por 350 políticos de 17 países. Se han llevado a cabo alrededor de 20 encuentros virtuales entre políticos latinoamericanos, y este es el 5º diálogo de Madrid, en el cual en total han participado alrededor de 200 dirigentes políticos. Y así es como hoy les queremos presentar formalmente, ya les habíamos anunciado desde el anterior encuentro, la realización del 2º Encuentro Internacional de Políticos Católicos, que convoca la Arquidiócesis de Madrid, la Academia de Líderes Católicos y la Fundación Konrad Adenauer,
bajo el tema Una cultura de encuentro en la vida política al servicio de nuestros pueblos, que se realizará del viernes 3 al domingo 5 de septiembre en la ciudad de Madrid, España, cuyo objetivo central es generar pensamiento católico sobre la participación política y promover procesos de amistad social entre políticos católicos de diversas nacionalidades y diversas culturas. Los objetivos particulares de este encuentro son 5. El primero, analizar las lecciones de la crisis sanitaria global y los desafíos pospandemia. El segundo, profundizar sobre la cultura del encuentro y la amistad cívica en un mundo en crisis. El tercero, generar insumos para la renovación del pensamiento católico en la vida política. El cuarto, discutir propuestas concretas para impulsar una cultura de encuentro en nuestros pueblos. Y el quinto, crear un ambiente propicio para el diálogo, la discusión serena y el inicio de procesos de fraternidad y amistad cívica. El encuentro está dirigido para católicos de Europa y América que tengan o hayan tenido responsabilidades políticas directas. Es decir, es exclusivo para quienes hayan tenido responsabilidades políticas o las tengan actualmente. Responsabilidades políticas o responsabilidades en organismos internacionales, plurales políticamente, es decir, nos interesa gente, personas, participantes de distintas sensibilidades e interpelados por el Evangelio. El encuentro se realizará en la Universidad CEU San Pablo, en el campus de la Moncloa, y el alojamiento oficial será en la Residencia Universitaria Los Olivos de las Religiosas de la Asunción, que se encuentra a 5 minutos caminando de esta universidad. El idioma del encuentro será el español, no habrá servicio de traducción, por lo mismo un requisito para participar en este encuentro es hablar español, y hay 3 formas de participar en el encuentro. La primera, la que hemos denominado los disertantes, son participantes seleccionados para presentar una de las exposiciones durante los 3 días. Estos participantes, estos disertantes, deberán elaborar un texto de 25,000 a 30,000 caracteres que aborde el tema central del programa, como ya les dije, una cultura de encuentro en la vida política, utilizando como marco de referencia a la encíclica Fratelli Tutti. El texto que se elabore puede ser desde alguna de las 2 perspectivas siguientes. Puede ser una reflexión teórica sobre la cultura del encuentro en la vida política en el contexto actual, o pueden ser propuestas concretas, ya sea de prácticas políticas o de políticas públicas a nivel local, nacional o internacional, que promuevan una cultura de diálogo y de amistad y de encuentro en nuestros países. Los disertantes deberán enviar el título definitivo y el resumen de su texto antes del sábado 14, después de haber sido aceptado su ponencia. Durante el evento tendrán 10 minutos para presentar el resumen de su texto para la discusión, y posteriormente se publicarán todos los textos de todos los disertantes en formato libro un mes después del Congreso, justamente en el primer aniversario de la Fratelli Tutti. La otra forma de participar en el encuentro le llamamos los deliberantes. Son participantes que asumen el compromiso de contribuir, participar en todas las discusiones del encuentro, en un clima de fraternidad, amistad cívica y búsqueda de la verdad. Se elaborarán las memorias de este encuentro, de este congreso. Y el tercer tipo de participación son los oyentes. Son aquellas personas que solamente escuchan las exposiciones y discusiones, pero sin intervenir. Estas personas, los oyentes, no participan en los almuerzos, en las cenas y en los espacios de convivencia. Los disertantes y los deliberantes, desde luego que sí. El programa del encuentro es el siguiente: parte el día viernes 3 de septiembre a las 6 de la tarde, con la inauguración que darán el cardenal Osoro y el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Después tendremos una mesa de análisis, lecciones sobre la pandemia y sus desafíos post-pandemia, que darán Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo, Ana Paula Siqueira, que está por confirmar, diputada brasileña, y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, expresidente de Costa Rica y exsecretario general de la OEA. Y después de esta mesa de análisis, prácticamente así va a ser toda la metodología del encuentro. Vamos a tener 1 hora para discutir y conversar. La idea es generar espacios de discusión abierta y de diálogo entre todos los participantes del encuentro, y terminaremos con la cena de bienvenida.
El día sábado iniciaremos con la celebración de la Santa Misa. Está ya confirmada la presencia del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano. Él dará la conferencia inaugural Cultura de Encuentro y Amistad Cívica en un Mundo de Crisis, e igualmente como todo lo demás, después habrá un tiempo de diálogo, discusión y conversación, tanto con el cardenal como entre todos los participantes. Después tendremos las distintas exposiciones de los disertantes, de aquellos que hayan sido aprobados sus ponencias alrededor del tema central del encuentro. Va a haber 4 exposiciones y hay 30 minutos de diálogo y discusión. 4 exposiciones y 30-40 minutos de diálogo y discusión. Lo que queremos promover y facilitar justamente es lo que hemos vivido en estos encuentros virtuales, pero con mayor fuerza en el modo presencial, que es la discusión, el diálogo, el encuentro. Para terminar el mismo sábado con las conclusiones, los compromisos y el mensaje final y una cena fraterna. El día domingo, todas las actividades terminarán a las 3:30 de la tarde. Iniciamos con la celebración de la misa en la Catedral de Madrid, presidida por el cardenal Osoro, por los políticos y sus familias. Después habrá un recorrido turístico por la ciudad de Madrid y el almuerzo de clausura en el centro de Madrid. A las 3:30 de la tarde terminan las actividades en este almuerzo. El que quiera podrá recorrer el centro a pie libremente, y el que no, lo regresaremos a la residencia central, a la sede del seminario, para recoger sus cosas. Los costos. Aquellos que sean aceptados, aquellos cuyas postulaciones sean aprobadas, no tendrán ningún costo, pero el costo que nosotros cubrimos es el material del encuentro y la alimentación, desde el viernes 3 hasta el almuerzo del domingo 5 de septiembre. Esto incluye no solamente a los participantes extranjeros, sino también a los participantes españoles. Además, para los participantes de fuera de España, gracias a la Fundación Adenauer y gracias a la Arquidiócesis de Madrid, se les ofrecerá de forma gratuita el alojamiento desde la noche del viernes 3 hasta el domingo 5 de septiembre en la sede oficial del Congreso. El traslado aéreo desde el país de origen deberá ser cubierto por los propios participantes. Solamente un número muy pequeño, la Fundación Adenauer podrá solventar el tiquete aéreo, pero de algunos participantes que han sido preseleccionados previamente para ofrecerles el tiquete aéreo. La mayoría de los participantes que quieran asistir deberán costearse con sus propios medios el tiquete aéreo, y es responsabilidad exclusiva de los participantes su traslado desde el aeropuerto hasta la sede central del encuentro. Se ha establecido un número máximo de 50 participantes en el encuentro para poder facilitar espacios de diálogo y conversación. Los criterios de selección del comité organizador son: primero, ser católico practicante, con una pertenencia cordial a la Iglesia Católica, estar comprometido con los principios de la doctrina social de la Iglesia. Sobre todo, es algo muy importante, tener o haber tenido responsabilidades políticas en sus países o en organismos internacionales, estar abierto y disponible al diálogo sincero con quien piensa diferente, estar vacunado de forma completa para la fecha en que se realiza el encuentro. Es un requisito para participar ya en el encuentro, presentar un comprobante de haber sido vacunado y hablar español de manera fluida. Se procurará que estén representados la mayoría de los países y que se encuentren presentes distintas sensibilidades eclesiales, sociales y políticas. Para postular deberán completar el formulario que se encuentra en el enlace www.liderescatólicos.net/políticos antes del jueves 15 de julio. El día 19 de julio se publicará el listado definitivo de los participantes, aunque desde luego quienes vayan siendo aceptados o aprobados antes, se les informará inmediatamente para que puedan proceder con la compra de su tiquete aéreo. Considere que los cupos son limitados, por lo que se dará prioridad conforme al orden de presentación de postulaciones completas. Así que les dejamos la invitación. Esperamos poder contar con la presencia de ustedes y que estos espacios de diálogo y encuentro que hemos hecho de forma virtual puedan reflejarse de forma presencial. Estando puntual en la hora, le doy la palabra. Quiero presentar a doña Carmen Sánchez. Ella fue concejal del Ayuntamiento de Madrid y ha sido una de las organizadoras de estos diálogos de Madrid, quien presentará a nuestros panelistas expositores del día de hoy.
Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias a todos los asistentes y bueno, muchísimas gracias a los dos participantes hoy, Adela Cortina y Francisco Antonio Pacheco. Primeramente presentaré a Adela, que va a intervenir 15 minutos y cuando termine presento a Francisco Antonio Pacheco para tener su currículum así más reciente. Bueno, para mí es un honor presentar a Adela Cortina porque, bueno, pues ha sido profesora mía, la conocí hace muchos años, cuando vivía todavía el Gafo, el jesuita, y bueno, es una mujer a la que le tengo un gran cariño y una gran admiración, y bueno, ella es catedrática de filosofía de la Universidad de Valencia, tiene un amplio currículum en publicaciones, tiene múltiples libros, tiene infinidad de artículos y bueno, ella, una de sus cuestiones más importantes es que ha sido la fundadora y es la directora de la Fundación AENOR y ahí se trabaja mucho todo lo que es la ética empresarial, todo lo que es bueno, pues la ética de los recursos humanos, que ha supuesto un gran cambio desde que ella está. Ella también ha escrito un libro que a mí me gustó mucho y creo que hay que leerlo, la ética, por una ética del consumo. Es un gran libro que realmente nos responsabiliza. Bueno, tiene múltiples premios, ha sido Premio Internacional de Ensayo de Jovellanos por la obra de la razón, ética de la razón cordial, ha sido miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ha sido Premio Nacional de Ensayo con el ensayo ¿Para qué sirve realmente la ética? Es doctora honoris causa de múltiples universidades, entre ellas, como hay aquí muchas personas de Iberoamérica, entre ellas la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, pues yo os dejo con Adela que nos disertará y nos enseñará mucho. Muchas gracias, Adela. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a estar aquí esta tarde. Muchas gracias al cardenal Osoro por sus amables palabras. Yo también le aprecio a él desde hace mucho tiempo. Gracias también a Carmen y, por supuesto, saludo a todos los presentes con mucho cariño y muy especialmente a los que yo conozco personalmente, de los que han ido presentándose, que serían don Enrique Iglesias y don Javier Barbero. Los demás no los puedo saludar personalmente porque no tengo contacto con ellos, pero confío que en el futuro podamos hacerlo así. Antes que nada, quería hacer una pregunta. Ha dicho Carmen que intervengo 15 minutos. Yo, si me dicen 15 minutos, hablo 15 minutos y si me dicen 30, 30. Perdón, 30 minutos. Bueno, no, yo no tengo interés en quitarle tiempo a nadie, pero sí me gusta saber cuánto tiempo tengo que intervenir. Entonces, vale, pues 30 minutos, pues muchas gracias y vamos a empezar y también por la presentación. Entonces, el tema que nos convocaba acá era el del desafío educativo en una sociedad global y yo quiero empezar, siempre que hablo de educación, recordando una frase de Kant de sus tratados de pedagogía que me parece muy importante. La persona lo es por la educación, es lo que la educación le hace ser. Las personas son lo que la educación les hace ser, con lo cual entiendo con Kant que es fundamental el tema de la educación para cualquiera de nuestros países. En un país, el primer tema debería de ser la educación de la ciudadanía, porque es la forma en que las gentes podamos llegar a ser personas. Y decía Kant también a continuación, en sus tratados de pedagogía, hay dos grandes problemas en cada país. Uno de ellos es el del gobierno y otro de ellos es el de la educación. Y yo me alegro mucho de estar hablando en un contexto de políticos, porque Kant señalaba que el gobierno efectivamente es uno de los grandes problemas de un país. Pero decía que la educación lo es muy especialmente por una razón que nos importa mucho acá, y es la de que tenemos que preguntarnos si queremos educar a los jóvenes para el mundo presente o para un futuro mejor. Y creo que es una de las preguntas que tendría que salir en cualquier diálogo. ¿Queremos educar para este mundo actual o para un futuro mejor?
La ventaja de educar para un futuro mejor es que transformamos la realidad, mejoramos la realidad, no dejamos conservado lo que tenemos, pero el inconveniente es que de ese futuro no sabemos nada, es imprevisible, tenemos que educar en un contexto de incertidumbre. ¿Cómo educar si no sabemos qué oficios va a haber un tiempo, si no sabemos cuál va a ser el desarrollo político, si no sabemos siquiera cómo va a evolucionar la pandemia, si no sabemos cómo educar en tiempos de incertidumbre, cómo preparar a las personas para un futuro que todavía está por venir y que lo importante sería realmente crearlo, no quedar esperando a que él viniera a nosotros, sino crear ese futuro que está por venir. En ese sentido, yo voy a hacer una oferta desde el principio y después desarrollaré en el tiempo del que dispongo. Y creo también con Kant que hay que educar para una sociedad sin excluidos, y esa sociedad viene de una tradición muy acendrada, que es la tradición cosmopolita. El último libro que he publicado lleva por título Ética cosmopolita, una apuesta por la cordura en tiempos de pandemia, y lo que pretendo es efectivamente tratar de ir trazando los rasgos de una sociedad cosmopolita que tendríamos que ir creando a través de la educación, a través de las instituciones, a través de los distintos lugares y de las distintas organizaciones. En ese sentido, una sociedad cosmopolita sería aquella en la que no hay nadie excluido. Me parece fundamental que nuestro futuro sea sin exclusión, porque en estos tiempos de globalización y de pandemia nos damos cuenta como nunca de que los efectos de la ciencia, de la técnica, esos efectos de la COVID, los efectos del calentamiento climático, nos afectan a todos los seres humanos. Nos llegan a todos los seres humanos. Y la gran pregunta es, si los afectados son todos los seres humanos, ¿quiénes tienen que tomar las decisiones acerca de qué se hace, cómo lo organizamos? Mi propuesta es la de que los afectados por la globalización tienen que de alguna manera poder decidir también qué se hace en un contexto de globalización. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Tendría que ser la gente afectada la que pueda tomar de alguna manera las decisiones, y no que haya unas personas que están sufriendo todas las consecuencias, pero que están organizadas por un sujeto elíptico que no sabemos quién es, de tal manera que somos todos de alguna manera esclavos y no agentes, no protagonistas de nuestras propias vidas. Yo creo que tanto desde la política como desde la economía, como desde la universidad o las escuelas, desde la educación, que es lo que aquí nos trae a cuenta, tendríamos que ir generando esa sociedad cosmopolita en la que los sujetos, las personas, son sujetos agentes. Esa es la propuesta que querría hacer como un marco, porque creo que nuestro programa educativo tiene que tener fundamentalmente dos lados: el respeto a la dignidad de las personas, la afirmación de la dignidad de las personas y la afirmación del valor de la naturaleza. Los dos lados tienen que ser contemplados en un panorama en el que queramos educar a nuestros jóvenes para el futuro. ¿Qué es la educación? Sería el siguiente paso. Yo entiendo que la educación es, como he escrito en muchas ocasiones, lo que se llamaría una práctica. A mí me parece muy importante el concepto que lanza un autor como MacIntyre cuando en su libro Tras la virtud habla de que es una práctica y dice, y yo lo voy a aplicar a la educación, la educación en este caso sería una acción social cooperativa. La educación es una acción social. No la realiza una sola persona, no la realizan 3 o 4, sino que es una acción social cooperativa. Es necesario educar entre todos. Es cooperativa y la tienen que realizar distintos agentes que tienden a un bien, que es lo que llamaría MacIntyre un bien interno. Todas las actividades humanas tienen un bien interno que es el que les da sentido y legitimidad social. La actividad médica tiene su sentido y legitimidad social, la actividad política tiene su sentido y legitimidad social. Todas las actividades se especifican por dirigirse a una meta.
es fundamental, y por eso yo siempre he propuesto que en las carreras, en los estudios, haya una asignatura de ética de la política, de ética de la medicina, de ética de la ingeniería, de ética de la arquitectura, en que se reflexionara sobre cuál es el bien interno que persigue esa actividad. Porque el bien interno es el que le da sentido y le da legitimidad social. Y esa sería una tarea fundamental. El bien interno de la política parece claro que es el bien común. Y realmente sería trabajar por el bien común lo que tiene que hacer el mundo de la política. Pero ¿cuál es el bien interno de la educación? Es fundamental y además hay un punto que es central. Se está tratando mucho sobre los temas de corrupción y yo creo que la gran corrupción no consiste solo en detraer una cantidad de dinero o hacer unos favores que no son justos, sino que la corrupción es también corrupción de las actividades sociales. Quien en una actividad social cambia el bien interno por el bien externo, está corrompiendo esa actividad. Si alguien educa solo por dinero, o solo por tener prestigio, o solo por tener poder, igual que si alguien entra en la actividad política solo por dinero, solo por prestigio o solo por poder, está corrompiendo esa actividad. Porque la actividad, la meta de la política o la meta de la educación no son ni el dinero, ni el prestigio, ni el poder, aunque sean elementos que pueden ayudar a las instituciones. En ese sentido entiendo que la actividad educativa tiene una meta que es la formación de personas y de ciudadanos. La formación de personas que tengan una aspiración a la felicidad. Los seres humanos buscamos la felicidad, lo decía Aristóteles, pero aunque no lo hubiera dicho, sigue siendo verdad. Los seres humanos aspiramos a una vida en plenitud, aspiramos a la felicidad, y es verdaderamente lamentable que cada vez seamos menos exigentes en el deseo de felicidad, en los proyectos de felicidad, en las propuestas de felicidad y de vida buena. Pero por otra parte, no solamente aspiramos a la felicidad, sino que lo hacemos con otros seres humanos con los cuales somos conciudadanos de una comunidad política. La ciudadanía une a todos los que se encuentran dentro de un ámbito de una comunidad política, es lo común a todos ellos, y creo que así como la persona busca la felicidad, el ciudadano tiene que buscar la justicia. Y aquí me gustaría hacer una distinción que me parece que es muy importante para quienes trabajan en el mundo político, que es la distinción entre lo justo y lo bueno, entre la justicia y la felicidad. Es una distinción que viene de antiguo, pero en los últimos tiempos la ha destacado mucho John Rawls y muchos seguimos esa distinción porque me parece central. Las personas tendemos a la felicidad y la comunidad política tiene que tender a la justicia. Lo que tiene que pedirse a un político es que cree las condiciones de justicia para que las personas podamos llevar adelante nuestros proyectos de felicidad, nuestros proyectos de vida buena. La justicia es algo que se exige. Y cuando alguien entiende que es injusto que tal gran cantidad de seres estén muriendo de hambre, de seres humanos estén muriendo de hambre, no está sencillamente haciendo un consejo, lanzando un consejo, una invitación, sino que está lanzando una exigencia. Que los derechos económicos, sociales y culturales puedan ser protegidos en todo el mundo es una exigencia de justicia. Y por lo tanto no se trata solamente de invitar, no se trata solo de decir que estamos hablando de una utopía, sino que cualquier político que trabaje en cualquier comunidad política tiene que intentar que en su comunidad los derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos sean respetados y sean satisfechos, y no solamente en cada una de sus comunidades, sino en el nivel global, porque nuestro universo es ya global y de ahí no podemos descender de ninguna manera. Por eso escribí mi libro Ética Mínima, en el que se hablaba de que hay unos mínimos de justicia por debajo de los cuales no se puede caer sin caer en inhumanidad. Y la tarea del político es la de mantener esos mínimos de justicia para que todos puedan llevar adelante sus proyectos de felicidad, sus proyectos de vida buena.
Los políticos no tienen que proponer proyectos de felicidad. Eso lo tiene que hacer la sociedad civil. Eso lo tienen que hacer las iglesias, las mezquitas, los grupos sociales. Los grupos sociales tienen que proponer proyectos de felicidad, proyectos de vida en plenitud, proyectos de vida buena. Por eso a mí me ha parecido siempre importante, y creo que sigue siéndolo, distinguir entre lo que yo llamo éticas de máximos y una ética de mínimos. La ética de mínimos es la de mínimos de justicia. Y por debajo de esa ética no se puede caer sin caer en inhumanidad. Y la tarea de la justicia es poner esas bases, perdón, de la política es poner esas bases de justicia, de tal manera que todos a partir de ahí puedan ir creando sus proyectos de felicidad, o como diría Amartya Sen, que cada quien pueda elegir aquellos valores que él tenga razones para valorar. Ese sería uno de los lados, y lo que les toca a las iglesias, que estamos en una reunión de católicos, lo que les toca a las iglesias, a las mezquitas, etcétera, es hacer proyectos de vida feliz, proyectos de vida en plenitud, proyectos a los que no se obliga, sino a los que se invita. Yo creo que un gran error ha sido el unir los dos niveles y tratar de obligar a seguir proyectos de felicidad, porque los proyectos de felicidad no se obligan, sino que se invita. Y quien quiere aceptarlos y seguirlos, lo hace de buena gana, pero no se le puede exigir. Efectivamente, yo creo que en la educación, en una educación en sociedades pluralistas como son todas las nuestras, todas las sociedades iberoamericanas son moralmente pluralistas, no solo políticamente pluralistas, tienen distintas ofertas de felicidad, distintos proyectos de vida buena que pueden dar fuerza a las exigencias de justicia porque se retroalimentan, la justicia y la felicidad, pero es necesario distinguir entre los máximos y los mínimos. En los mínimos, esa amistad cívica de la que se está hablando, se la ha estado hablando hasta ahora, la amistad cívica tiene que ver con la justicia mínima, con lo mínimo que se puede pedir para una sociedad. Lo máximo es ofertas de felicidad que pueden ser políticas, pueden ser religiosas, etc. ¿En qué hay que educar en la educación? ¿Cuál es la meta de la educación? Formar personas que tengan buenos proyectos de felicidad, que están dispuestos a lanzarse a grandes proyectos de felicidad y que vengan protegidas por unos mínimos de justicia y se den cuenta de que hay que proteger los mínimos de justicia. Yo creo que esa es la clave de la educación. ¿Y cómo se podrían organizar los ejes de la educación? Esta va a ser mi última parte. Los ejes de la educación serían, a mi juicio, 3 fundamentalmente. Creo que hay que educar en conocimientos. Creo que hay que educar en la prudencia suficiente como para vivir una vida feliz. Otros llamarían una vida de calidad. Yo voy a distinguir entre calidad y felicidad. Y creo que hay que educar en la sabiduría moral, es decir, en el sentido de la justicia y el sentido de la gratuidad. En el sentido de la justicia y en el sentido de la gratuidad. El esquema que estoy sacando, que lo he trabajado en muchas ocasiones, lo tomo también de los tratados de pedagogía de Kant, que hace allí su distinción entre los 3 tipos de imperativo de que él habla, y dice hay unos imperativos de la felicidad en los que hay que educar a los jóvenes, porque los jóvenes van a perseguir a lo largo de su vida distintos fines y tienen que estar preparados para cualquiera de los fines que ellos puedan elegir. Es lo que decía al principio, educamos en la incertidumbre. ¿Cómo se va a desarrollar nuestra sociedad? ¿A dónde vamos a llegar? No lo sabemos. Por eso hay que preparar a los jóvenes para que tengan conocimientos suficientes como para poder empoderarse y perseguir aquel fin que quieran en el futuro. Esa es una tarea de la educación y yo creo que hay que educar en conocimientos, que es lo que empodera a las personas. ¿Qué serían los conocimientos hoy en día? Pues podríamos estar hablando tranquilamente, pero yo querría decir unos pocos para ir iniciando el diálogo que va a venir después. Creo que hay que formar en conocimientos de lo que ahora mismo ya sabemos,
existe una afición a decir que no hay que educar en conocimientos. Todo lo contrario, yo creo que hay que educar en los conocimientos que ahora tenemos, pero con la conciencia de que van a evolucionar, que van a cambiar y que los jóvenes en el futuro van a tener que cambiar esos conocimientos porque irán evolucionando clarísimamente. Hay que educarles en la cultura del esfuerzo y de ejercitar la memoria. Se dice que la memoria no, que el esfuerzo tampoco. Memoria y esfuerzo son fundamentales para que la gente lleve su vida adelante. Hay que educarles también en la capacidad de autonomía, de tomar decisiones por sí mismos. Creo que vivimos en un mundo excesivamente heterónomo en que las gentes seguimos los dictados de lo políticamente correcto, de lo que se oye, de lo que se dice, pero nos falta esa capacidad crítica de discernimiento y esa capacidad de autonomía de tomar las propias decisiones para poder seguir adelante sin dejarse llevar del ambiente continuamente. Creo que hay que educar en una cosa muy importante, que es saber hablar, saber escribir y saber decir. Quienes trabajan en la educación saben que hay que intentar saber hablar, saber decir, porque si alguien no sabe hablar y no sabe decir, pues se le está frenando su libertad de expresión. Hay que educar, entiendo yo, en el uso de las tecnociencias. Lo que es claro para nuestro futuro es que las tecnociencias van ganando terreno, no solo el proceso de digitalización, sino el de la inteligencia artificial, el de los grandes datos, todo ese es nuestro mundo y ese mundo va a ir a más. Y hay que educar a los jóvenes para ese mundo, para que tengan conocimientos de ese mundo, pero que a la vez se den cuenta de que es necesario compaginar las tecnociencias con las humanidades. No es posible dejar de lado en la educación la filosofía, la historia, dejar de lado el arte, la belleza. Las dos cosas tienen que venir compaginadas porque las tecnociencias son valiosísimas y ojalá se desarrollen muchísimo más, pero tienen que venir orientadas desde el punto de vista del sujeto humano, porque los seres humanos tienen que ser, en último término, los decisores de todo. Y para eso es necesario tener una orientación que creo que viene fundamentalmente de las humanidades. Ese sería el lado de en qué conocimientos educar. Y a mí me parece que es fundamental en todos nuestros países. Yo he viajado mucho a América Latina, he ido a muchos países de América Latina y creo que todos nosotros tenemos que fortalecer nuestros conocimientos, porque en un país en que las gentes tienen más conocimientos, están más preocupados para hacer grandes cambios que son beneficiosos socialmente. No se puede inventar la tasa Tobin sin saber nada de economía. No se puede hablar de un impuesto que sea un impuesto que se va a poner a todas las transnacionales. No se puede sin saber economía, sin saber política. Tenemos que tener unas escuelas de primera, tenemos que tener unas universidades de primera, tenemos que transmitir conocimientos para que las gentes tengan el poder suficiente como para poder llevar adelante una transformación social que sea una transformación a mejor. En eso tendríamos que unirnos muy fuertemente, creo, los que vivimos en todas estas sociedades iberoamericanas y tenemos un trasunto común y un sentir común. Este sería el lado de los conocimientos que me parece fundamental. Pero la cantidad de conocimientos no da la felicidad. Lo que da la felicidad es saber adecuar esos conocimientos en los momentos oportunos. Y por eso no solamente hay que educar para el conocimiento, para el saber, sino que hay que educar también para ser capaz de intentar seguir proyectos de felicidad. Se ha confundido excesivamente la felicidad con el bienestar, se ha confundido excesivamente la felicidad con lo que se llama modestamente la calidad de vida. Nombraba antes Carmen que yo escribí un libro sobre ética del consumo, y así es. Y se hablaba mucho en las teorías del consumo de buscar una vida de calidad. Y creo que es importante buscar una vida de calidad y que hay que acostumbrar a las gentes jóvenes en la educación a que busquen una vida de calidad y no solo que acumulen conocimientos. ¿En qué consistiría una vida de calidad? Pues una vida en la que se ejercita la virtud de la prudencia. Y como saben los presentes, la prudencia es el arte de lo suficiente. Saber buscar lo suficiente para tener una vida que sea una vida satisfactoria, que yo pueda manejar. Por ejemplo, la droga sería
desastrosa para un proyecto de felicidad, porque nos quita, nos aliena, nos enajena. Hemos de ser dueños de nuestra propia vida, la calidad sería el arte de lo suficiente, y por eso creo que hay que educar a los chicos para que también sigan una vida de calidad. Pero cuando estamos hablando de la calidad, podemos confundirla con el bienestar, y el bienestar no es suficiente. Creo que hay que educar también, y este sería el tercer lado que he mencionado antes, para la sabiduría moral. Serían entonces conocimientos, prudencia para una vida de felicidad y calidad, y el tercero, sabiduría moral. ¿En qué consistiría la sabiduría moral? Pues en una unión de justicia y gratuidad. Yo entiendo que quien se acostumbra a una vida de bienestar, a una vida de calidad, muy difícilmente se preocupa por la justicia, porque la justicia incomoda. Yo voy a poner el ejemplo de España, que es el que tengo más cerca, pero todos ustedes tienen el mismo en sus países, como me dice mucha gente que me escribe correos desde muchos sitios, el problema de la inmigración. El problema de la inmigración es el de que vienen gentes del otro lado del estrecho, o vienen gentes de Venezuela, o vienen gentes de distintos países, y para los que están bien, para los que se encuentran bien, es una molestia que venga gente de fuera, que venga a exigir, que venga a pedir, porque ellos no están bien y quieren que se les haga justicia. Las exigencias de justicia molestan a los que están bien, a los que viven del bienestar, a los que ya se han acostumbrado a estar tranquilamente en su moral de rebaño. Las exigencias de justicia chocan totalmente con el bienestar. Y en ese sentido es en el que creo que hay que educar en la educación a los ciudadanos, a los jóvenes, hay que educarles también para la justicia, para tener exigencias de justicia. Y todo lo que estoy diciendo vale para una ética de mínimos, para una ética laica, pero vale para una ética creyente exactamente igual. Yo creo que es una verdadera alegría que una ética cívica laica tiene una cantidad enorme de elementos que son comunes a cualquier ética religiosa, no digamos ya una ética cristiana y católica. Los mínimos de justicia son iguales en una y en otra. Por eso hay que educar para la justicia, y en ese sentido se ha mencionado la doctrina social de la Iglesia. La idea de justicia social está presente en la doctrina social de la Iglesia totalmente. Yo recuerdo cuando se publicó la Laborem Exercens, que le preguntaron a Felipe González qué opinaba de la encíclica, y contestó: está muy a la izquierda del Partido Socialista. Lo dijo él tranquilamente. Es decir, las exigencias de justicia son exigencias que se plantean desde el mundo de la doctrina social de la Iglesia y que se plantean desde una política que sea una política laica, pero que está de acuerdo totalmente con las exigencias de justicia. La justicia es muy exigente, la justicia es la base de la comunidad política. Una sociedad injusta es una sociedad inhumana. Y en estos momentos en los que vivimos, en una sociedad global, la justicia tiene que ser una justicia global, tiene que extenderse globalmente. Por eso yo proponía una sociedad cosmopolita. No podemos poner vallas al campo, no podemos decir que la exigencia de justicia acaba en España, acaba en Bolivia, acaba en Colombia. No, en absoluto, ahora tiene que ser global. Y por eso, en el momento de las vacunas, nos hemos preguntado a quiénes estamos vacunando. Solamente a los estadounidenses, solamente a los americanos, solamente a los europeos, solamente... No, las vacunas tienen que llegar a todo el mundo. Y las gentes dicen, claro, es que estamos todos en el mismo barco y necesitamos vacunarnos todos. Sí, efectivamente necesitamos vacunarnos todos porque estamos en el mismo barco, pero tendría que ser porque nos importamos unos a otros, porque queremos una justicia global, porque no puede ser que ningún ser humano quede fuera, no puede ser que ningún ser humano quede excluido. Y para llevar eso adelante hacen falta las exigencias de justicia. Es necesaria una justicia global, pero también es necesario, porque siempre falta ese elemento, que seamos capaces de gratuidad. No se trata solamente de los deberes y los derechos, que sería el terreno de la justicia, sino que es necesario también ese sentido de la gratuidad de quien está dispuesto a dar, porque le sale de la abundancia del corazón. Hay una gran cantidad de necesidades humanas
que nunca pueden exigirse como un derecho y nunca pueden satisfacerse como un deber, sino que son necesidades de amor, necesidades de reconocimiento, necesidades que solamente pueden dar aquellos que lo hacen desde la abundancia del corazón. Acostumbrarnos a la gratuidad, educar en la gratuidad, me parece que es un elemento fundamental para crear ciudadanos de nuestro tiempo y para crear ciudadanos para el siglo XXI y para ir creando un mundo mejor en el que no haya de ninguna manera excluidas. La pregunta siempre es si quiénes tienen que educar. Y yo creo que tienen que educar las escuelas, tienen que educar las universidades, tienen que educar los padres, tienen que educar la sociedad en su conjunto, porque esta es una actividad social cooperativa en la que todos tenemos que implicarnos. Hoy en día, con el tema de las redes sociales y los medios de comunicación, esos elementos son fundamentales. Los agentes de la educación somos todos nosotros. Y es verdad que tenemos que educar en las educaciones formales, pero también es verdad que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Yo creo que muchos de nosotros, en la vida nos ha influido sobre todo los ejemplos que hemos visto de algunas personas que nos han parecido decisivos para ir en un sentido o en otro. Tenemos que educar todos, somos todos agentes de educación y yo creo que tenemos que educar a las jóvenes generaciones en conocimientos, en prudencia para ser felices y en la justicia y en la gratuidad. La pregunta es ¿por qué? Pues la pregunta es porque somos el diálogo, somos unos con otros, no somos individuos aislados, como se han inventado algunas ideologías verdaderamente falsas, no somos individuos aislados, sino que somos en diálogo, somos en relación, somos unos con otros y por eso tenemos que reconocernos. Desde el punto de vista del libro desde el libro del Génesis, pues porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Desde el punto de vista de una ética del diálogo, porque los seres humanos tenemos dignidad, no un simple precio, y estamos hechos unos con otros y nos reconocemos mutuamente. Creo que esta sería la educación para el siglo XXI y por eso es la que yo propongo esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Adela Cortina. Antes de darle la palabra nuevamente a Carmen para que presente a nuestro siguiente invitado, por un error me salté y tenía en la agenda que darle la palabra al señor Hofmaster, representante de la Fundación Konrad Adenauer y una de las instituciones que convoca el Congreso. Le ofrezco una disculpa y él se tiene que retirar, no se va a quedar hasta el final, por eso le doy la palabra para que haga su mensaje y su saludo que tenía que haber sido al inicio. Muchas gracias, José Antonio. Es un gran placer saludar a todos los presentes en nombre de la Fundación Konrad Adenauer y expresar nuestra satisfacción de poder colaborar con la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. Creemos que es una gran obra que se ha iniciado hace algunos años, porque justamente el trabajo con los líderes políticos, con los líderes sociales, donde se construye un fundamento importante para el futuro de nuestras sociedades. La profesora Adela Cortina acabó de hablar de la educación moral. Y yo creo que eso es justamente un tema que es muy importante y que se refiere a los líderes políticos que no solamente deben saber utilizar los nuevos medios de comunicación, los medios sociales, que no solamente deben saber cómo organizar agrupaciones, partidos políticos o otras organizaciones, sino que deben tener un hilo conductor, una orientación ética y moral, y lamentablemente podemos decir que muchos de los líderes actuales prescinden de ese hilo conductor porque parece que no han gozado, no han recibido una educación moral, ética en ese sentido. Y por eso para nosotros es muy importante colaborar con la Academia de Líderes Católicos, porque creemos que es un foro que reúne líderes de diferentes países para concientizarlos, para que les dé la posibilidad de conversar con otros, considerar aspectos
ajenos, digamos, del día a día de la política, sino que son substanciales para la labor política, para la responsabilidad que los políticos tienen y para ejercer entonces sus responsabilidades en sus diferentes funciones como parlamentarios, como representantes o miembros de gobierno, como representantes de partidos políticos o de organizaciones sociales. Entonces, para nosotros es nuevamente un placer colaborar con una iniciativa católica. A veces se nos ha acusado en el pasado que somos muy cercanos a la Iglesia Católica. Hoy en día ya no es tanto, porque también en nuestra organización los católicos son cada vez menos presentes. En el pasado era más visible la participación de los católicos, que también, digamos, es un reto, claro, para la Iglesia y para todos los que pertenecen a la Iglesia, para hacerse ver, hacerse aparecer, digamos, para que realmente los que compartimos, digamos, la religión y la confesión, se nos ve en el mundo a través de la diferencia que hacemos en nuestras actuaciones. En ese sentido, felicidades nuestras a la iniciativa de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos y nuevamente nuestra satisfacción y alegría poder colaborar con el encuentro en Madrid. Estamos curiosos de saludar a todos que participan hoy y otros en ese encuentro. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias, señor Hofmeister. Nuevamente una disculpa por la confusión y un agradecimiento a la Fundación, que sin ella muchas actividades no las podríamos realizar. Carmen, disculpa a ti que te interrumpí. Continúa, por favor. Muchas gracias, Adela. Y bueno, pues ahora toca el turno a Francisco Antonio Pacheco. No tengo el gusto de conocerlo personalmente como Adela, pero espero que nos podamos conocer en septiembre, que será un gran gusto. Es abogado por la Universidad de Costa Rica, es doctor en filosofía por la Universidad de Estrasburgo, ha sido presidente del Partido de Liberación Nacional, ha sido diputado jefe de la fracción parlamentaria de su partido y presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, de donde él es. Ha sido ministro de Educación, un gran ministro, haciendo grandes cosas, grandes proyectos, y por eso sabe mucho de educación. Y durante su periodo de ministro ha sustituido en algunas temporadas al presidente de Costa Rica, Óscar Arias, en unas ausencias temporales, y ha sido el primer rector de la Universidad Estatal a Distancia. Muchísimas gracias, Francisco Antonio, y tienes 15 minutos. Gracias. No se oye el micrófono, tienes que abrir el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de circunscribirme a esos escasos 15 minutos, pero la profesora de la Cortina adelantó mi trabajo porque con su exposición inicial de alguna manera fijó un marco al que yo adhiero de manera absoluta y total. Es más, hubo un momento en que estuve a punto de aplaudir. Cuando hizo la apología del esfuerzo, cuando hizo la apología del conocimiento, que es una de las plagas más grandes, la oposición a estos conceptos que se da en muchos círculos pedagógicos y por arrastre entre los políticos, que tendemos a opinar muchas veces o nos vemos obligados a opinar de cosas que no sabemos. Me olvidaba de saludar a los presentes y muy en especial al cardenal Osoro,
y felicitarlo por esta iniciativa tan importante que nos une y nos junta a gente de todos los países. Realmente, con la educación pasa lo mismo que con la pandemia. O nos salvamos todos o nos hundimos todos. ¿Y por qué digo esto? Porque la ignorancia, la falta de valores, la falta de conocimientos, ya no es un asunto solamente local, es local. Porque cualquier perspectiva sobre la educación tiene que partir de la circunstancia inmediata, pero debe tener la capacidad también de proyectarse y de entender un mundo que, como se usa ahora decir, es globalizado. Entonces, esa especie de diálogo entre lo local y lo universal debe ser constante. Y claro, cuando mucha gente ve con terror la llegada de los inmigrantes, de los distintos, de los diferentes, de los pobres, tema muy de el interés de nuestra primera expositora, y se asustan, pues tienen que entender que es parte del subdesarrollo que se extiende por el mundo y que impide un equilibrio universal. Y ahí la Iglesia puede aportar mucho, porque sus objetivos son los de ser católica, es decir, lleva consigo una dosis de universalidad indiscutible. Ahora bien, decía que tenemos que salvarnos todos colectivamente. Y en ese sentido, yo creo que los países menos desarrollados sufrimos dos aspectos. Primero, el subdesarrollo interno obliga a la gente a buscar otros horizontes. Y en segundo lugar, dentro de esos emigrantes va también gente en la que hemos invertido muchísimo para que tengan un alto nivel. Y a veces, como lo que se rehuye es al pobre, se olvida también a los inmigrantes que vienen a aportar grandes cosas a las sociedades desarrolladas. No voy a hablar de la manera como esto puede equilibrarse un poco, que es ahora sobre todo con el contacto permanente con quienes han partido y sin necesidad de una repatriación absoluta, un aumento entre los vínculos. Ahora bien, también quisiera adoptar un poco la perspectiva del político. La política es una cosa mucho más compleja de lo que la gente que no está dentro de la política percibe muchas veces. Uno de los grandes problemas con que nos enfrentamos los políticos es la ausencia de un conocimiento de la dificultad intrínseca en la solución de los problemas. Mucha gente cree que los políticos somos deshonestos, somos incapaces porque no solucionamos ya los problemas que se viven. Y yo creo que parte de la educación debería consistir en instruir a la gente sobre esa dificultad enorme con que nos enfrentamos. Noten ustedes que un ministro de Educación, un político que tenga influencia sobre estos temas, tiene que lidiar con millones de personas, tiene que moverlas, cientos de miles de profesores, millones de estudiantes en muchos casos, un personal muchas veces muy mal preparado. Entonces, las cosas que puede hacerse desde un Ministerio de Educación no son todas. Hay que saber escoger aquellas que son prioritarias, escoger aquellas que sean más determinantes sobre la marcha del conjunto. Y en ese sentido,
chocamos además con otra situación grave y también intrínseca a este problema de la educación. Yo hablo a veces de la liebre y la tortuga aplicada al problema social educativo. ¿Qué entiendo por eso? Las aspiraciones crecen a una enorme rapidez. Y a veces nos alegramos y tenemos que alegrarnos de que esas aspiraciones aumenten. Los deseos de la gente aumentan rápidamente y nos hemos encargado, los políticos, siguiendo principios altamente éticos como los de la Iglesia Católica, de hacer realidad, perdón, no digo realidad, de introducir en nuestros sistemas jurídicos grandes ideales, más derechos, cada vez más compromisos con el bienestar de la gente y cada vez más obligaciones para el Estado. Y eso camina al paso de la liebre, mientras la educación camina al paso de la tortuga. Y cuando digo que camina al paso de la tortuga, no estoy haciendo una crítica de educación, estoy refiriéndome a una condición consustancial al proceso educativo. El proceso educativo exige duración, exige tiempo. Pienso en Bersón, el terrón de azúcar que necesita tiempo para disolverse. La formación no es cosa de un día ni de una semana. Por eso yo le temo mucho a cierta inclinación que hay, y mucha en los políticos, de proponer soluciones súper rápidas. Y lo peor, que sustituyan una formación integral. Una educación excesivamente pragmática, y tendemos a hablar de la educación para el trabajo, puede destruir en el ser humano o puede incapacitar al ser humano para adquirir la formación que le permitirá enfrentar el futuro. Ese futuro que, como muy bien dijo la profesora Cortina, es incierto. Es absolutamente incierto y lo desconocemos. Los niños que entraron hoy en este tiempo están entrando a preescolar, van a tener una vida profesional posiblemente de 60, 70 años. Y mientras tanto, el mundo va a haber cambiado. Ortega y Gasset nos recuerda que la educación siempre es retardataria. Cuando yo leo, como leí ayer en El País o antier, no recuerdo, que la educación tiene que ser para el mundo actual y no para el pasado, digo, qué buen deseo, qué ingenuidad. La educación para el futuro solo la podemos hacer con los elementos de que disponemos, como fue dicho aquí hoy. Nosotros podemos barruntar algo del futuro, pero desconocemos totalmente ese futuro. Hay otro problema que enfrentamos los políticos, y es que, derivado del que planteé antes, y es que cada vez que se soluciona un problema, surgen por lo menos dos más. Es lo que yo he llamado el teorema de la insatisfacción de las aspiraciones. No hay una economía de las aspiraciones. Entonces deseamos infinitamente y la verdad es que solo podemos obtener mucho menos de lo que deseamos. Y eso es constitutivo de la sociedad. Y ahí nos enfrentamos cuando tenemos cargos políticos a esa especie de contradicción de querer hacerlo todo y poder hacer muy poco. Yo siempre he dicho que cuando no se puede solucionar un problema del todo, hay que solucionar por lo menos bien una parte. Eso para dejar abierta
una puerta, en una salida en este asunto. El otro asunto es que es muy fácil hacer declaraciones sobre educación. Declaraciones que hacen en general los especialistas, los pedagogos. Y entonces enuncian programas que en el fondo no van a encontrar un asidero en la vida real, en la práctica diaria. Los recursos que están en juego desde el punto de vista financiero para realizar grandes cambios en la educación no siempre están disponibles. Se me podrá decir con alguna razón que aquí hay también un problema de prioridades, y estoy de acuerdo. Muchas veces los políticos nos conformamos con decir y hablar sobre lo importante que es la educación, pero a la hora de enfrentar la realidad de un gobierno se tiende a posponer el problema educativo. A mí me parece que no es este el momento de ocuparnos demasiado ya de la pandemia. Obviamente en cualquier momento hay un rebrote, obviamente todavía tenemos una especie de sensación de fragilidad que nos acosa. Sin duda, no estamos completamente tranquilos, pero hay que decirlo, tenemos que pensar un futuro con más optimismo y prepararnos para enfrentar los problemas constitutivos de la vida educativa. Uno de los problemas fundamentales es el de la preparación de los profesores. Ahí es donde se nota de una manera muy directa el carácter retardatario de la educación. Porque en general los maestros, los profesores han sido formados dentro de una mentalidad que ya era desfasada con relación al presente, y les pedimos que por lo menos se sitúen en este presente mucho más complejo. Por otra parte, hay a menudo una falta de vocación en el educador, y hay que ser realista. Muchísimos educadores simplemente ven una salida profesional en lo que hacen para obtener una remuneración. La otra cosa, y eso hay que trabajarlo mucho, en las escuelas, en las facultades que forman educadores, hay que desarrollarles mucho más un sentido ético profundo, un sentido de compromiso mucho mayor. Y yo creo que esa tarea le corresponde a las universidades. Les corresponde a todos aquellos que formen educadores. Y por supuesto, darles conocimientos, porque precisamente, y no quisiera generalizar, tal vez estoy proyectando lo que ocurre en mi país, en las escuelas de educación se reniega constantemente sobre el conocimiento. Y se dice, hay que educar, no hay que enseñar cosas. Y resulta que el cerebro humano está hecho de tal manera que tiene que ligarse a conocimientos. Y se habla de una educación memorística, cuando todos tenemos que despreciar una forma de educación que consista solo en memorizar. Pero es importante conocer muchas cosas para poderlas aplicar, redimensionar, relacionar, en fin, para poder hacer uso de otras muchas facultades del ser humano. Y en ese sentido,
a menudo, como a los puestos directivos de la educación llega gente que sabe de política, pero sabe poco de educación, los resultados tienden a ser negativos. Yo creo que hay que hacer también una cruzada por la ética. Y aquí quiero referirme a algo que yo creo que es evidente para todos, pero no hablamos suficientemente de eso. Cuando prendo el televisor y comienzo a pasar de canal en canal, ¿qué me encuentro? Que los muertos caen como frutas maduras de un árbol, que los carros chocan y explotan, que la gente se mata, que consumen droga, que la prostitución se convierte en un hecho trivial e intrascendente. ¿Cómo luchar contra las pantallas? Ese es uno de los problemas fundamentales. ¿Cómo enfrentarnos a ese mundo que inunda al ser humano de porquerías? Un amigo mío contó la cantidad de... Perdón, don Francisco, ya estamos en tiempo. Si puede ir cerrando, porque si no, no vamos a tener tiempo para la conversación con los participantes. Me da mucha pena, cierro aquí, pero me entusiasmé. Qué pena. Bueno, cierro diciendo eso. ¿Cómo vamos a enfrentar ese gran problema?